Amén. Esta mañana, hermanos, llegamos ya a la recta final de nuestro estudio sobre las dispensaciones bíblicas. Y como se lo mencioné la vez anterior, con la ayuda del Señor, hemos cubierto de manera general desde la creación, desde el libro de Génesis, hasta los últimos eventos que están por acontecer aquí en la tierra. Y el día de hoy, pues, si el Señor así nos lo permite, vamos a concluir ya este estudio viendo la segunda parte de ese gran juicio que vimos en la sesión anterior. Recuerda que hemos estado hablando del juicio que va a acontecer ante aquel que está sentado en el gran trono blanco. Busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 20, que es el pasaje que hemos tenido como referencia y en el cual el apóstol Juan nos habla de este acontecimiento, ¿verdad? Nos habla de este terrible acontecimiento que el Señor tiene preparado. Vamos a leer nuevamente versículos del 11 al 15 para que podamos ponernos en el contexto, ¿verdad? Y volver a ubicar nuestra mente en el texto y poder tener esa referencia. Lo tiene Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Léalo en su Biblia y si por alguna razón no lo puede hacer, pues está escrito ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a quienes vio, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. ¿Qué pasó con el mar? Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. La vez pasada empezamos a estudiar este pasaje, y ese pasaje se presta para un montón de análisis, ¿verdad? Y un montón de verdades que podemos extraer de ahí. Solo le voy a recordar unas cuantas. Hablamos que el apóstol Juan, al igual que todos los profetas a los que Dios les dio el privilegio de poder contemplar su trono y no morir, ¿verdad? Porque ya sabemos que la gloria de Dios no puede ser contenida, no puede ser vista por algún ser humano, pero hubieron algunos profetas como Isaías, recuerda, como Ezequiel, y en este caso como Juan, a los cuales Dios les permitió ver su trono. Pero todos ellos quedaron impactados, no tanto por el trono, hermanos, aunque el trono es majestuoso y el trono representa muchas cosas, representa la santidad, la justicia, el poder de Dios, pero todos ellos quedaron impactados por la persona que estaba sentada en el trono, y eso lo vimos la vez anterior. Por ejemplo, aquí habla el color del trono, ¿verdad? ¿De qué color dice San Juan que era el trono? Un trono blanco, ¿verdad? El blanco, hermanos, nos habla de la pureza, de la justicia y de la santidad de quien se sienta en el trono. De eso nos está hablando, ¿verdad? De que esa persona que está sentada ahí es tan santo, es tan puro, es tan justo, ¿verdad? Es inigualable a cualquier otro ser humano o a cualquier otra persona, ¿verdad? Él no tiene comparación, ¿verdad? Todos ellos quedaron impactados por la presencia de quien se sienta en el trono. Y la vez anterior también explicamos, hermanos, que quién era o quién es aquel juez que se va a sentar en el trono. ¿Recuerda usted quién dice la Biblia que es? Es Dios mismo, a través de la persona de quién? A través de la persona de Cristo, ¿verdad? Y por allá hay varios pasajes. Uno de los pasajes que mencionamos es el que está en San Juan 5:22. Es una revelación que dio el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado ¿a quién? Al Hijo. Todo el juicio el Padre lo ha destinado ¿para quién?
para el Hijo, de tal manera que quien se sienta en el trono no es ni más ni menos que Dios mismo a través de la persona de Cristo. ¿Qué le parece? El Señor que fue humillado aquí en la tierra, ¿verdad? Que fue menospreciado aquí en la tierra, que fue juzgado por muchos aquí en la tierra y rechazado por muchos, ahora está sentado en ese gran trono blanco y Él va a ser el juez ante el cual todos los seres humanos incrédulos de todas las épocas van a tener que comparecer. Y hablamos de lo terrible que va a ser ese juicio. Hablamos de que de entre todos los juicios que pudiesen existir en la historia, hermanos, ninguno se va a comparar a lo terrible de este juicio. El juicio que se va a efectuar ante ese juez que se sienta en el gran trono blanco. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, hoy sí vamos a entrar ya a la porción que nos corresponde para el día de hoy. Y quiero que vea el verso 11. Vamos a ver la siguiente parte del verso 11. Dice, y vi un gran trono blanco, ¿verdad? Ya vimos, y al que estaba sentado en él, ya hablamos de eso. Pero vea qué sucede. El apóstol Juan va a describir un acontecimiento cósmico que va a tener lugar ahí. ¿Qué pasa después de que él habla del trono y habla del que está sentado en el trono? Dice la segunda parte del versículo 11, de delante del cual, ¿qué sucedió? Huyeron ¿el qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sabe que esto nos habla o es una profecía de lo que va a acontecer con el cielo y la tierra que nosotros conocemos? Cuando está hablando ahí del cielo, no está hablando del tercer cielo, hermanos. Está hablando del cielo visible y está hablando también con relación al universo. ¿Qué va a acontecer con el cielo y la tierra que nosotros conocemos? Pues la Biblia afirma aquí en esta profecía y en otros pasajes que van a ser completamente renovados. Va a existir una renovación del cielo y la tierra tal cual nosotros lo conocemos. De hecho, el universo entero, hermanos, durante este juicio del Señor va a sufrir una renovación. Y de eso también el Señor se lo reveló al apóstol Pedro. Si quiere, búsquelo rápido, si no, véalo conmigo en pantalla, en 2 de Pedro 3:10. Por ahí también se nos habla de estos cambios que van a ocurrir en cuanto a la tierra y el cielo visible y el universo. Dice el apóstol Pedro ahí, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual, ¿qué dice ahí? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos ¿con qué? Con fuego intenso. ¿Y qué más dice? Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Mire, el apóstol Pedro también habla de esto. Dice que va a haber un gran estruendo y los elementos van a ser consumidos o destruidos por el fuego, un fuego intenso, dice. Y la tierra y las obras van a ser, las obras que hay sobre ella van a ser quemadas. De eso es lo que está hablando Juan allá en Apocalipsis 11. Dice que ¿qué pasó con el cielo y la tierra? Huyeron, dice ahí, ¿verdad? Y no se encontró más lugar para ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice él ahí. Va a existir una renovación, hermanos, en cuanto a todo lo que existe. Algunos teólogos, bueno, la mayoría, hablan de que el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Otros teólogos más, también viendo las palabras originales y los contextos, dicen que no necesariamente es que Dios va a hacer una nueva creación, sino que Dios va a purificar su creación con fuego, de tal manera que todo cuanto existe va a ser renovado. El Señor tiene que hacer una renovación completa del universo, ¿verdad? Aunque por allá vamos a leer que San Juan dice cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Pero tiene que ver con algo nuevo, con algo renovado. No va a ser lo que nosotros conocemos, lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que va a acontecer. Y no solo Juan o Pedro hablan de eso, ¿verdad? Hay otros profetas que siguen hablando. Pero nosotros vamos a quedarnos con ese pasaje. Ahora vea el versículo 12 de San Juan 20. Para que vayamos viendo qué otras cosas tienen lugar en ese juicio. Hay una renovación del universo, hay una renovación del cielo y de la tierra que pasan delante del Señor con gran estruendo, ¿verdad? El Señor va a hacer ese gran cambio ahí. Y ahora comienza aquí el juicio contra aquellos que están compareciendo delante de Él. Dice el versículo 12. ¿Lo tiene? La primera parte.
¿Qué es después de ver el trono, después de ver a quien se sienta en el trono, qué es lo que ve el apóstol Juan? Dice, y vi ¿a quiénes? A los muertos. Quedémonos ahí la primera parte, hasta la primer coma. Dice San Juan que vio ¿a quiénes? A los muertos. Yo le pregunto, ¿a cuáles muertos vio Juan? ¿Cuáles son los muertos que Juan ve ahí? Los muertos, hermanos, ahí son los incrédulos. Son los no creyentes de todas las épocas, ¿verdad? Desde los descendientes de Adán y Eva hasta los que nacieron en la época del milenio, ¿verdad? Todos esos que murieron sin haber puesto su fe en el Señor, ¿verdad? Sin haber puesto su confianza en el Señor Jesús como su Salvador, todos esos han muerto, ¿verdad? Están ahí esperando ese juicio y ahora se van a parar delante del Señor y van a comparecer. Todos los incrédulos de todas las dispensaciones van a estar ahí. Ellos son los únicos que se van a presentar ante este juicio, ante el gran trono blanco. Usted tiene que tener claro eso, ¿verdad? Porque de repente, hermanos, por ahí, ¿verdad? Había algún hermano o hermana por ahí, ¿verdad? Que se paraba frente a ese cuadro que tenemos nosotros allá en la parte de atrás, ese cuadro ilustrativo, y se paraba y decía, ahí voy a estar un día yo delante de mi Señor. Mire, yo no sé si usted desea estar un día ahí delante de su Señor, ¿verdad? Pero yo no. Nosotros vamos a comparecer ante un tribunal. ¿Cómo se llama ese tribunal? El tribunal de Cristo, que es ¿para quiénes? Para los creyentes. No es un tribunal para definir si se salva o no se salva. Solo los salvados van al tribunal de Cristo. Es un tribunal donde el Señor va a juzgar nuestras obras, hermanos. Todo lo que usted hizo desde el momento que creyó en el Señor. Si lo hizo de corazón, si lo hizo para alabanza de su gloria, lo que no hizo también, el Señor se lo va a demandar. Ese es el tribunal de Cristo. Pero aquí Juan no está viendo a creyentes, hermanos. Juan está viendo de pie delante del Señor a los incrédulos de todas las épocas. Así que usted tiene que hacer esa diferencia. Yo me acuerdo que hace tiempo, ¿verdad? Por ahí hacíamos un drama donde salía el ángel, ¿verdad? Y de repente venían incrédulos y creyentes y buscaba su nombre en el libro de la vida. Hermanos, eso es una tergiversación de lo que dice la Biblia. Porque a este juicio no se van a presentar creyentes. Ninguno que esté presente ahí va a ser un creyente. Todos los que están ahí, hermanos, de entrada ya están condenados. Así que no sea el anhelo suyo pararse un día delante del que está sentado en el trono blanco, ¿verdad? El anhelo nuestro debe de ser estar delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Que va a ser para recompensar o para demandar, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos o no hicimos por el Señor aquí en la tierra. Entonces debemos de tener esa distinción. Este tribunal, este juicio es ya para los condenados, no tiene nada que ver con los creyentes, involucra nada más a los incrédulos de todas las épocas. El Señor los tiene reservados para esto. Ahora, volviendo al texto ahí, al versículo 20, dice San Juan, y vi a los muertos, vi a los incrédulos delante del Señor. Yo quiero que usted se haga una pregunta más personal, ¿verdad? Si pudiéramos usar nuestra imaginación, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted a quiénes vio Juan en esta visión? ¿A quiénes vio Juan ya aplicando esto ya a la gente que nosotros conocemos, quizás a nosotros mismos? ¿A quiénes vio Juan en esta visión? A esos muertos que están ya listos para presentarse delante del Señor. ¿Sabe? Le tengo una mala noticia. Juan lo vio a usted quizás, que todavía no ha creído en el Señor Jesús. San Juan vio el rostro de aquel cónyuge suyo, ¿verdad? Que no ha creído en el Señor. San Juan vio el rostro, hermano o hermana, de aquel hijo o hija suya que todavía no ha hecho de Jesús su único y suficiente Salvador. San Juan vio el rostro, ¿verdad? De ese su novio o su novia, que lo que le espera es eso, ¿verdad? Pararse delante del Señor, no esperando misericordia o compasión, sino simplemente para determinar el grado de castigo que el Señor le va a dar ahí.
San Juan vio el rostro, hermanos. A veces nosotros pensamos que es como una masa de gente así, ¿verdad? Sin cara, ¿verdad? Como las que se ven en los estadios allá al fondo. No, hermanos. Literalmente, San Juan vio el rostro de personas. Vio el rostro, hermanos, de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su amigo, de su amiga. Vio el rostro de su mamá, vio el rostro de su abuelita, de su abuelo, que no ha creído en el Señor Jesús. San Juan los ve de pie y los ve listos ahí para ser juzgados por el Señor, para que el Señor confirme un juicio que el Señor ya lo ha dado, hermanos, porque de entrada la Biblia dice que el que en Él no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. Este juicio es simplemente para que el Señor sea totalmente legal, ¿verdad? Y diga, ahora, bueno, ustedes ya saben que están condenados, pero ahora les voy a mostrar legalmente, con pruebas y con todo lo que ustedes quieran, que no merecen, o que no merecen estar conmigo en la gloria, y que lo que sí merece es la condenación eterna. San Juan, hermanos, vio el rostro de aquellos seres queridos, aquellas personas que nosotros amamos y a los cuales nunca le hemos expuesto el Evangelio. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? A esas personas son las que San Juan está viendo ahí, lo está viendo delante del Señor, ¿verdad? Lo está viendo ahí con ese gran temor que tienen, hermanos, porque quien se pare ante este juez no va a estar ni murmurando, ni platicando, ni riéndose, ni enviando mensajes, ni viendo el Facebook, ¿verdad? Va a estar temblando literalmente ante la presencia de aquel que se sienta en el trono. San Juan vio el rostro de aquellos que decimos nosotros que amamos, pero que quizás nunca les hemos expuesto el Evangelio de Cristo. ¿Qué le parece a usted esto terrible? Yo aprovecho esto, hermanos, para hacerle a usted un recordatorio. Y es un recordatorio para todos. Hermano, hermana, usted tiene gente que ama y que no conoce a Cristo. Usted tiene gente que ama y que está confiando en cualquier otra cosa, pero menos en el Salvador eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, no se canse de orar por ellos. No se canse de presentarles el Evangelio a las personas que para usted son importantes, hermano. Recuerde, yo quiero recordarle esto. Si la persona muere, si esa persona a la que usted dice que ama, si esa persona muere, ya no hay marcha atrás. Aunque en la lápida le puedan poner que descanse en paz, que goce de la gloria de Dios, cualquier cosa bonita, ¿verdad? Que las copian de la Biblia, otras se las inventan. Aunque le pongan eso, hermanos, si esa persona muere y no ha puesto o no ha hecho de Jesús su única esperanza de salvación, lo que le espera es este juicio. Ya no existe, hermano, ningún rito, ninguna ceremonia que usted haga después de que esta persona esté muerta para evitar que vaya al castigo eterno. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? ¿Sabe que la muerte puede llegar en cualquier momento? Usted dice, no, algún día le voy a hablar a mi mamá. Ya me aburrí de hablarle a mi mamá, a mi papá. Hermano, usted no sabe si hoy puede ser el último día en el que usted tenga el chance de exponerle el Evangelio. De exponerle el Evangelio a ellos, porque ellos son los que van a estar ahí delante del Señor. Yo le pregunto a usted, y no levante la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de los que usted ama todavía no han creído en el Señor? Algunos quizás tengamos el privilegio, ¿verdad? Gracias al Señor, quizás que nuestro núcleo familiar, ¿verdad?, haya conocido al Señor, o al menos esperamos eso, ¿verdad? Porque al final no sabemos lo que sucede en el corazón de cada persona, pero muchos de nosotros tenemos gente a la que amamos, gente a la que apreciamos, y a veces se nos olvida que lo que les está esperando a ellos es esto. Y no va a haber esperanza para aquel que muera sin Cristo. Juan vio el rostro, hermano, de aquella persona. Póngale nombre usted a la persona. Piensa en un ser querido inconverso suyo. Pues Juan vio el rostro de ese ser querido. Lo vio ahí, de pie, delante del Señor, para reconfirmar un juicio que ya se sabe, pero que el Señor va a utilizar todas las evidencias, ¿verdad?, para decirles, aquí está, ustedes merecen ser condenados. Piense por eso, hermanos. Así que no se canse de orar, ¿verdad? No se canse de orar, no pierda usted esa. A veces uno se aburre, o uno dice, yo ya le aburro a mi cónyuge, ya le aburro a mis hijos, recordándole, hermano, es mejor que usted les aburra aquí en la tierra, a que un día les toque pararse delante del que está sentado en el gran
trono blanco. Mire, es inconsistente, yo quiero que usted se grabe esto, es inconsistente, es ilógico decir que amamos a alguien, decir que nosotros apreciamos a alguien, si para nosotros no es prioridad presentarle el evangelio a esa persona. ¿Qué opinan ustedes? Ay, yo amo a mi hijo, ¿verdad? Cuánto los amo, daría mi vida por ellos, dicen las mamás, ¿verdad? Ay, yo daría mi vida por fulano, por fulana. Y nunca le ha presentado el evangelio. Eso es una farsa. Eso es una mentira. Porque si yo amo a alguien, si para mí alguien es valioso, si para mí alguien es importante, lo que yo voy a desear es que si esta persona muere o si Cristo viene, que esta persona esté conmigo allá en el cielo. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que nuestros seres queridos estén con nosotros en el cielo? Yo soy uno, ¿verdad? Demuestre el amor de esa manera. No muestre amor de manera equivocada, ¿verdad? Lo mejor que puede hacer usted por una persona a la que usted ama, a la que usted considera importante, es no cansarse de presentarle el evangelio y dejar que el Señor haga la obra, ¿verdad? Al final el Señor lo hará y es responsabilidad de cada quien también. Ahí está la soberanía de Dios sobre todo, ¿verdad? Pero Dios tampoco descarta la responsabilidad del hombre hacia el evangelio. Pues es inconsistente si usted dice, yo amo a fulano, a fulana, amo a mis hijos, a mi nieto, a mi tío, a mi primo, si nunca les ha presentado el evangelio, porque ellos van a estar de pie ahí delante del Señor. Ahora sigamos viendo lo que Juan ve, la descripción que Juan hace de estas personas. Los muertos, ¿quiénes son los muertos? Son los incrédulos. Los creyentes todos han resucitado, hermanos, en diferente orden, con cuerpos glorificados, pero ahora vienen los incrédulos, y ahora Juan va a dar otra descripción. Dice el versículo 12, ¿cómo los ve a ellos? Dice, ¿de qué tipo de muertos? Dice, grandes y pequeños. Dice Juan, vio grandes y pequeños. Ahora yo quiero hacerle a usted una aclaración. Grandes y pequeños no se refiere a edades, aunque obviamente van a haber personas de diferentes edades ahí. Pero la idea no es que van a haber, por ejemplo, niños pequeños que no saben discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Sino lo que Juan está viendo es personas de toda clase, de cualquier categorización de personas que usted se pueda imaginar. Esas son las que San Juan está viendo ahí. San Juan está viendo personas famosas de la historia de todos los tiempos, científicos, artistas, está viendo gente grande a nivel de la historia común, de la historia secular, y San Juan está viendo a Juan Pérez también ahí. Está viendo a aquel que pasó desapercibido por la vida. Usted sabe que quizás algunos de nosotros vamos a pasar desapercibidos por la vida. Otras personas marcan las historias, ¿verdad? Aparecen en los libros de historia porque descubrieron esto, porque hicieron lo otro, porque conquistaron, porque fueron malos también, ¿verdad? Como Adolfo Hitler, ¿verdad? Porque fueron grandes artistas como, no sé, John Lennon, Michael Jackson, porque fueron grandes comunistas o cosas así como Fidel Castro, y esa gente que tiene un lugar en la historia. Pues San Juan ve ahí gente tan importante de ese tipo, y también ve gente insignificante a nivel de su impacto en la historia, ¿verdad? San Juan ve a los que marcaron historia, la historia secular, y San Juan ve a aquellos que nadie quizás se dio cuenta cuando murieron. Pero todos ellos tienen una característica, hermanos. Todos ellos serán juzgados por el que se sienta ante el gran trono blanco. ¿Qué le parece? Aún la lumbrera más grande que se considere en este siglo, ¿verdad? El científico más grande, pero que no crea en Jesús, San Juan lo vio ahí. Lo vio ahí parado delante del Señor. Vio gente importante y gente que quizás humanamente no es tan importante. Ahora vea algo más que nos dice. ¿Cómo están estas personas? Dice, grandes y pequeños. ¿Y de qué forma están ellos? ¿Están sentados, reclinados, acostados delante del que está en el trono o no? ¿Cómo están? Dice el texto. Están de pie ante Dios. Esa frase que dice de pie ante Dios, hermanos, nos demuestra que Dios no tiene ningún tipo de privilegios hacia ellos. Dios no va a mostrar ningún favor hacia ellos. Sabe que deben de estar de pie. Deben de estar de pie. Deben estar atentos. Deben estar sin risas, hermanos, sin pláticas, sin estarse codeando uno al otro. ¿Y qué nos va a pasar aquí, vos? A saber, ¿verdad? Dicen que ahí está un tal juez, ¿verdad?
No, hermano, la gente no va a estar ahí. Va a ser un pánico total estar de pie delante del que está delante del trono. Es un temor y un pavor para quien se pare delante del trono de Cristo. Ahí. Porque Cristo va a ser implacable. Cero misericordia, hermanos. Dios le va a aplicar a ellos su justicia. Usted tiene que tener claro todos esos atributos de Dios, hermano. Ya hablamos de eso la vez pasada, que algunos dicen que Dios no puede castigar eternamente al ser humano porque Dios es amor. Sí, hermano, Dios es amor, pero Dios también es justo, hermano. ¿Y se acuerda cuál es el ejemplo más grande del amor y la justicia de Dios? ¿Cuál es? Dígame, usted tiene que saberlo. Es Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué es Cristo muriendo en la cruz, hermano? Es la evidencia más grande del amor de Dios hacia aquellos que no lo merecen. Pero ¿por qué tiene que morir Cristo en la cruz? Porque Dios es justo y alguien tiene que pagar. Y lo que ha hecho Cristo es pagar en lugar nuestro. Y lo que nosotros hacemos es creer que Cristo hizo eso. Murió en nuestro lugar, ¿verdad? Pero aquí ahora, en este juicio, Dios no tiene misericordia. Es un pánico, es un pavor el que la gente va a tener delante del que está sentado en el trono. Y el Señor los tiene de pie. Los tiene de pie, ¿verdad? No sabemos, obviamente quizás el Señor puede juzgar en segundos, puede juzgar a todos los inconversos, o no sabemos si el Señor se va a tardar años, ¿verdad? O no sé, los va a tener años de pie ahí, juzgándolos. No lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero no hay ningún tipo de consideración hacia ellos. Vea versículo 12 ahora, para que vayamos viendo qué otros elementos participan en este juicio, ¿verdad? El resto del verso 12 nos habla de algunos libros que fueron abiertos en este juicio. Dice el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué cosas hizo Dios con esos libros? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire, en este juicio participan diferentes libros. Yo no sé si usted ha notado cuando uno va leyendo la Biblia que se habla de que Dios tiene libros. ¿Se ha fijado? Que Dios tiene diferentes libros. Uno de los libros, el más famoso, es el libro de la vida. Pero el Señor también tiene libros donde la Biblia dice que Él registra cada acción, cada pensamiento, cada obra, cada intención del corazón del hombre. Son los libros de las obras de los hombres. El Señor va registrando eso, hermanos, al igual que el Señor registra las buenas obras de los creyentes. Pero dice aquí que en este juicio el Señor se presentan varios libros. Los primeros libros son los libros donde Dios registra el pensamiento, las obras, el accionar, las palabras del ser humano. Esos serán parte de la evidencia que Dios le va a presentar en este juicio para que el incrédulo mismo se dé cuenta que tanto sus pensamientos, sus acciones, sus intenciones, su vocabulario, todo no es consistente con el estándar perfecto de Dios. Dios va a hacer eso, mire, y no lo busque. Pero por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 36, ¿se acuerda que dice el Señor Jesús? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, dice. ¿Dónde las registra el Señor esas? En el libro, hermanos. En esos libros, ¿verdad? Es una forma de decirnos que a Dios no se le escapa nada, hermano. ¿Qué cosas son las que ustedes anotan, por ejemplo? Uno anota las cosas para que no se le olviden. Obviamente a Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Pero este registro es la evidencia, no para Dios mismo, porque Dios lo sabe todo. Es la evidencia que Dios le va a presentar a aquel que esté delante de Él y le va a decir, vaya, vamos a ver tus pensamientos. Este es mi estándar en cuanto a los pensamientos. Aquí están los pensamientos tuyos. Vamos a ver tus palabras. Este es mi estándar para lo que el ser humano debe de hablar. Esto es lo que tú hiciste. Y el Señor va a empezar, hermano. Dice también Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo pensamiento, acción, aquellas cosas que usted, si usted es un inconverso, ¿verdad? Aquellas cosas que usted hizo y que pensó que nadie se dio cuenta, el Señor las tiene registradas en su libro. Las estafas, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias,
los engaños, las malas intenciones, el ponerle trampa al compañero en el trabajo, el mentir para sacar provecho. Todas esas acciones, pensamientos nuestros, el Señor los tiene registradas en un libro, en varios libros hay. Y el Señor se los va a exponer al incrédulo y le va a decir, ¿quién va a arguir con el Señor y le va a decir, no, Señor, mentira, Señor, no era así? No, aquí está tu vida. Este es el estándar perfecto mío, esto es lo que tú viviste. Simplemente Dios les está demostrando que lo que merecen es la muerte, la condenación eterna, la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo ahí. Pero también se menciona otro libro, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿cómo se le llama ahí? El libro de, vea el versículo 2. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el libro de la vida. El libro de la vida también es otra evidencia que Dios va a mostrar ahí, hermanos. Si usted se pregunta, ¿y qué es el libro de la vida? No es una casa naturista, ¿verdad? Por allá, que no sé cómo se llama, le ponen nombres así, ¿verdad? O cosas así. No, hermanos, el libro de la vida es el padrón de los salvados. Véalo así. Usted fue a votar, ¿verdad? Y algunos, bueno, lo buscaba uno en la página web, ¿verdad? Pero tradicionalmente uno va y se busca ¿en dónde? En el padrón, ¿verdad? Y ve su nombre, su foto, ahí estoy yo, ¿verdad? Ahí estoy, yo estoy registrado para votar en este centro escolar, en este lugar, en esa ubicación en particular. Pues el libro de la vida es el padrón de los salvados. Es el registro donde Dios ha escrito el nombre de cada uno de los herederos de la vida eterna, hermanos. ¿Qué le parece de nuestro Dios tan ordenado y tan perfecto? Ya tiene registrado el Señor ese padrón. Tiene registrado en su soberanía el nombre de cada uno de los herederos de la vida eterna, ¿verdad? Y ninguno de los que se presenten ante el juicio del gran trono blanco va a tener su nombre inscrito en ese libro. Por eso le decía que aquel drama donde le dice, no, ángel, búsqueme, ¿verdad? Que ahí debo de estar. No, hermano. No es que van a buscar en el libro para ver si por casualidad aparece el nombre ahí, ¿verdad? No. Dios va a mostrar el libro simplemente diciéndole, tu nombre no está escrito aquí. Eso es lo que Dios va a hacer. Tu nombre no está escrito. Y nadie le va a decir, busca 2 veces, Señor, no va a ser que se te pegó una página, ¿verdad? Ahí. No, hermanos, el nombre no está escrito en el libro de la vida. No es, a veces, de hecho, podríamos hacer un estudio aparte solo para hablar del libro de la vida y de dónde viene esa idea de un libro, ¿verdad? Pero no es, hermanos. A veces nosotros decimos que Dios va escribiendo a medida que pasa el tiempo los nombres de quienes están en el libro de la vida. No, hermanos, Dios ya los tiene escritos. Pero el hombre debe responder al Evangelio, ¿verdad? Y algún día quizás vamos a hablar de ese tema de la elección de Dios y cuál es la responsabilidad del hombre y lo vamos a ver más a fondo, ¿verdad? Pero usted debe saber eso. El hombre debe responder por fe, sí, ¿verdad? Pero Dios soberanamente, Dios ya tiene escritos los nombres de este libro. ¿Se acuerda que dice que hay un pasaje donde dice, alegraos que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Yo no sé si usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo podemos estar seguros, hermano? Usted debe de estar consciente que verdaderamente para usted Jesucristo es su única esperanza de salvación. No la religión evangélica, no la Iglesia Misión Centroamericana, no su bautismo, aunque es un mandato del Señor, no que usted participa, da esto, de lo otro. Lo que salva al pecador como usted y como yo es reconocer que merecemos el infierno, pero que Cristo es Dios y murió por nosotros, tomó nuestro lugar y eso es suficiente para que nuestros nombres estén escritos ahí. Ese va a ser el libro que va a presentar. Ve ahora la segunda parte del versículo 12, dice al final, y fueron juzgados, ¿qué? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Le digo, no es que Dios tiene una balanza ahí de buenas obras y malas obras, como enseña la tradición, ¿verdad? Todas las obras aquí no cuentan para nada delante del Señor. Dios simplemente está mostrando las obras como una evidencia final para el pecador y decirle, nada de lo que tú hiciste sirve
sin Cristo? Sí, Señor, pero yo tenía una fundación donde dábamos de comer a niños que se morían. Sí, gracias porque hacías eso, porque yo de esa manera yo les proveía de los niños. Pero eso no te sirve. Señor, pero yo entraba de rodillas a la iglesia desangrándome. Sí, lo hiciste cuántas veces quisiste. Pero seguías confiando que la religión te iba a salvar. No puede usted poner a Jesús y a algo más, hermano. Si usted, y yo quiero que a usted le quede claro, porque es responsabilidad nuestra como predicadores, que para usted Jesús debe ser su única esperanza de salvación. No puede confiar usted en otra cosa. No puede confiar usted en su moralidad. No puede confiar usted en su fidelidad cristiana y decir que Dios lo va a salvar a usted porque usted ha sido fiel, ha perseverado 50 años en el Evangelio. Persevere y haga todo eso, ¿verdad? Pero la confianza de salvación del creyente descansa completamente en la obra perfecta de Cristo. No en lo que nosotros podamos hacer, hermanos. Dios va a juzgar a estas personas y les va a decir, sus obras no sirven de nada. Y esto que dice ahí, serán juzgados según sus obras, también nos da la idea, o nos podemos inferir nosotros, que Dios va a tener ciertos grados de castigo. No se vaya a confundir. De entrada, hermanos, estar separado de Dios eternamente es el peor castigo que puede existir. Pero obviamente, hermanos, Dios va a tener castigos de acuerdo a la revelación y la responsabilidad de cada una de las personas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca tuvieron una Biblia? Dice que Dios se revela en la naturaleza. Dios hace de muchas maneras, Dios se ha revelado a los hombres, pero los hombres aman más la mentira y rechazan la verdad y engrandecen al ser humano y se van por sus razonamientos y todo eso. Pero piense en ese que no tuvo una Biblia. Obviamente está separado del Señor, ¿verdad? Porque todos nosotros nacemos en esa condición, ¿verdad? No es que ese se ganó la separación, no, hermanos, todos nacemos así. Si nosotros nos salvamos es por la misericordia de Dios. Pero todos estamos metidos en ese problema del pecado. Pero ese que no conoció la Biblia y aquel que le aburrieron presentándole el Evangelio, ¿cree usted que van a tener el mismo grado de castigo ahí? No, hermano. Hay un pasaje, si quiere lo anota, en Mateo 10:15, donde el Señor Jesús dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel lugar donde se haya predicado el Evangelio y haya sido rechazado. Así dice el Señor ahí. Entonces, mientras más exposición tenga una persona a la palabra del Señor, a la verdad del Señor, y más lo rechace, y más haga esto, y más se vaya en contra del Señor, así es el castigo. De entrada, la separación eterna, como le digo, eso es el castigo más grande. Pero, hermano, Dios no va a castigar de la misma manera a Hitler, por ejemplo, que a su vecino, a su amigo que se murió sin Cristo, quizás, ¿verdad? Sin pena ni gloria. No va a castigar lo mismo a los promotores de esos movimientos ahora de las teorías de género, ¿verdad? Y que andan metiéndolo en el sistema educativo y todo eso, y que son los responsables y que toman esas decisiones, que aquel otro que quizás solo lo practica. Todos están separados del Señor, ¿verdad? Y esa es la condenación eterna. Pero va a haber un grado de castigo, porque el texto dice que fueron juzgados según ¿qué? Según sus obras. O sea, Dios va a hacer un análisis de las obras. Las obras no son para determinar salvación. Las obras ahí son para decirle, esto no sirve y esto es lo que te mereces. Eso es lo que el Señor está haciendo ahí. Versículo 13. Avancemos porque la idea es que si el Señor lo permite, podamos culminar ya el estudio hoy. Dice, versículo 13, ¿qué otras cosas pasan ahí? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí fueron los del Titanic, ¿verdad? Y de cualquier otro barco ahí que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué más? Vuelve a repetir Juan ahí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya están condenados? Sí, ya están condenados, pero Dios tiene que evaluar eso y tiene que decirles, miren, aquí está la evidencia. Yo le pregunto, ¿quiénes son los que estaban? ¿Por qué menciona la muerte y el Hades? Ahí. Y dice que entregaron ¿a quiénes? A los muertos que habían en ellos. Le pregunto, ¿quiénes se encuentran hoy en el Hades? Los creyentes están ahí. No, la nueva revelación en el Nuevo Testamento dice ausentes del cuerpo
presente al Señor, ¿verdad? Y habla de estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Y habla que el Señor llevó cautiva la cautividad. Después de la muerte de Cristo se cree que lo que estaba en el paraíso fue trasladado al cielo. Pero en el Hades todavía están los inconversos. ¿Recuerda aquel rico con Lázaro? ¿Dónde estaba él? En la parte del Hades donde estaban los inconversos. Ellos están ahí todavía. No es el purgatorio, porque nadie puede sacar a nadie de ahí. Nadie está pagando algo para salir de ahí. Ellos ya están condenados, hermanos. El juicio ya está definido. Solo el Señor tiene que hacerles el proceso, ¿verdad? De presentarlos ahí ante su gran trono, porque Él así lo ha decidido. Pero dice que el Hades, la muerte y el Hades van a sacar a esos muertos que están ahí, porque esos son los que van a estar siendo juzgados ahí, ¿verdad? Y ¿sabe qué otra cosa podemos ver aquí? Estos incrédulos de todas las épocas que van a salir de este lugar van a ser resucitados para el día del juicio final o el día del juicio delante del gran trono blanco, y similar a los creyentes, ellos también van a recibir un cuerpo inmortal. Pero ahora este cuerpo, hermanos, no es para gozar de la presencia del Señor y todo eternamente. ¿Sabe para qué les va a dar Dios un cuerpo? Para que esté preparado para el castigo eterno. Que dice, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, y todas las descripciones que el Señor Jesús habló más del infierno, ¿verdad? Descripciones de cosas del infierno que del cielo, para advertir a los hombres, ¿verdad? Que no es ir a bailar conga con Satanás, ¿verdad? O Don Sata, como le dicen algunos, ¿verdad? Y las diablitas por aquí y por allá. No, hermanos, eso no es. Esa es la idea satánica que se ha vendido, ¿verdad? Y que la gente la usa de excusa. Allá voy a ir a celebrar, ¿verdad? Ya voy a seguir siendo bolo en el infierno, voy a seguir siendo esto. Nada. Si supieran qué es eso, ¿verdad? Dice que ellos van a ser juzgados. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, mire: de todos los lugares en los que se hubieran depositado los cuerpos de los muertos injustos, esto incluye los que los devoraron los peces, los que están soterrados en algún lugar, los que desaparecieron, los que los incineraron, donde sea que estén los cuerpos de los injustos, van a salir con cuerpos nuevos, pero preparados para ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y es Dios injusto por hacer eso? No, hermano. Dios está siendo justo. Y nosotros, usted y yo, debemos de quitarnos toda jactancia de que nosotros merecemos algo delante de Dios. A veces nosotros, ¿cuántas veces oramos y decimos, y interiormente decimos, yo no me merezco que Dios me trate así, ¿verdad? Hermano, ¿qué se merece usted? Nos merecemos el infierno, la condenación eterna. No merecemos ni un favor de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, que es nueva cada mañana, en su paciencia, en su gracia, el Señor escucha nuestras oraciones. Y Él responde no de acuerdo a lo que yo quiero, responde de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué debo de hacer yo? Estar agradecido, hermano, por el simple hecho de tener acceso al Señor. ¿No le parece eso? Estos van a recibir esa condenación eterna, porque eso es lo que merecemos todos los seres humanos. Ahora vea versículo 14 y 15, y vamos ya llegando a la parte final. Dice, y la muerte y el Hades, ahí habla de la integridad de la persona, ahí ya está el alma y el cuerpo, porque el cuerpo ya se levantó ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Cómo se le llama a esta muerte? Dice ahí, es la muerte segunda. De la manera que está establecido para los hombres, dice Hebreos, que mueran una sola vez y después el juicio, la muerte primera, ¿verdad? La separación del alma y el espíritu del cuerpo. Esta muerte segunda es una separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios, ¿verdad? No podemos comprenderlo, quizás no podemos poder dimensionar qué significa esto, pero la Biblia enseña eso. Esos cuerpos les van a dar nuevos cuerpos a ellos, simplemente para ser lanzados a este lugar de castigo, ¿verdad? Esa es la separación eterna de la muerte de Dios. ¿Y qué les está dando Dios? Les está dando la justa retribución que todos los seres humanos merecemos. Eso es lo que nosotros merecemos. Ahora, ya avanzando, ¿cuáles son los últimos acontecimientos que se ven aquí en Apocalipsis? Está el juicio, ¿verdad? En ese juicio
dice ahí que va a haber un cielo, después del juicio del gran trono blanco, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso está en Apocalipsis 21:1, dice San Juan, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y mira a usted que le gusta ir al mar, una cosa que no va a haber aquí, que dice, y el mar ya no existía más. A veces nosotros decimos el mar de cristal. San Juan no está diciendo que sea un mar de cristal. San Juan está diciendo que a lo que él puede compararlo es a un mar de cristal, pero no está diciendo que hay un mar, hermanos. No hay mar aquí. Dice aquí, no sé por qué, el Señor dice que el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay? Está esa renovación, ¿verdad? Del cielo y la tierra, el universo completo se renueva, ya lo vimos que Pedro lo mencionó. Cuando este cielo nuevo y esta nueva tierra aparecen, ¿verdad? Del cielo, usted recuerda que hablamos que en el milenio hay una Jerusalén física, que es la capital del mundo entero, ahí, ¿verdad? Donde está reinando el Señor Jesús, está correinando David con él desde Jerusalén. Pero sobre la tierra está flotando la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Esa nueva Jerusalén va a descender del cielo y va a establecerse en la tierra aquí. Luego que del cielo nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén celestial desciende del cielo y se establece sobre la tierra. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis 21:2, ¿verdad? Que Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿verdad? Si usted tiene curiosidad, esa Jerusalén es celestial y dice la Biblia en Hebreos que el arquitecto de esta ciudad, ¿quién es? Es Dios. Y dice que los del Antiguo Testamento, Abraham y muchos deseaban, ¿qué? Estar en esa ciudad, que esa ciudad va a ser la habitación de Dios, la habitación de los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión y la habitación de todos los creyentes. Esa nueva Jerusalén tiene forma de cubo. Lea usted ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, las dimensiones de la ciudad, los materiales de la ciudad. El hermano Esteban creo que explicó en una ocasión esa parte, ¿verdad? La nueva Jerusalén desciende y se establece sobre la tierra. Ahora, termino con esta pregunta. ¿Dónde va a vivir la iglesia eternamente? Hay algo que se llama el estado eterno, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Aquí ya no se sabe mucho del estado eterno, ¿verdad? Sabemos hasta aquí que desciende a la nueva Jerusalén y lo que pasa. Pero quizás usted diga, ¿y dónde vamos a vivir? Pues vamos a vivir en el tercer cielo, vamos a vivir en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. ¿Dónde es que vamos a vivir? En relación a esto, el doctor Dwight Pentecost dice lo siguiente, miren. Dice el doctor Pentecost que el destino para la iglesia, el Señor Jesús lo relacionó no tanto con un lugar, sino con una persona. Porque recuerda usted las palabras del Señor Jesús, para que donde yo estoy, ¿qué dijo él? Vosotros también estéis. Y allá en San Juan 17:24, el Señor Jesús está orando y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La relación o la promesa para la iglesia no es tanto con un lugar, aunque sí ahí está la promesa y está la grandeza del cielo, sino que está más relacionado el privilegio con estar con Cristo. Entonces, hermanos, ¿dónde va a vivir la iglesia? La iglesia va a vivir donde esté su marido. Así como usted, ¿verdad? Que está casada, ¿verdad? No va a vivir con sus padres y estando casada y pasando todo el tiempo allá con ellos, ¿verdad? La iglesia va a estar donde está su marido. La iglesia va a vivir donde viva Cristo. La iglesia va a estar donde esté Cristo. Y la última revelación que vemos aquí es que Dios va a habitar en la nueva Jerusalén. De tal forma que podemos deducir, ¿verdad? Aunque no hay mucha evidencia, o sea, no hay un panorama más allá de eso, ¿verdad? Que la iglesia va a estar viviendo en esa nueva Jerusalén con el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús se va al tercer cielo otra vez, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va con Él. Y si el Señor va a inventar otra galaxia, ¿verdad? Esto es invento mío, hermano. Si el Señor va a hacer algo en otro lado, ¿dónde va a estar la iglesia? Con Él, porque la promesa es que donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros. Leamos los últimos pasajes de Apocalipsis para que cerremos ya el estudio de las dispensaciones que gracias al Señor hemos llegado hasta esta parte final. Dice las palabras de Juan, que sea el deseo nuestro. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve.
¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ¿verdad? Con eso cerramos el estudio. Espero que haya sido de bendición para usted. En algún momento vamos a tenerlo disponible por completo en el canal de YouTube. Mire, si usted quiere conocer la Biblia de manera general, si usted lleva una secuencia de estos estudios, usted va a poder tener un panorama general de la Biblia y le va a ayudar a entender mucho